Vamos a hablar del estudio VELIA de Beliparib más carboplatino paclitaxel para pacientes con cáncer de ovario recién diagnosticado. Es un estudio fase 3. El Beliparib es un inhibidor del PARP que, a diferencia de otros, es menos mielosupresor y se ha evidenciado que se puede administrar junto con quimioterapia en estudios fase 1. En el VELIA se investiga la adición de Beliparib a la quimioterapia convencional con carboplatino paclitaxel en primera línea para pacientes con cáncer de ovario recién diagnosticados. Se trata de pacientes con cáncer seroso de alto grado, estadios 3 o 4, con un desempeño ICOG 0, 1 o 2, sin evidencia de enfermedad metastásica. Dividieron en 3 grupos: un grupo que recibió carboplatino paclitaxel más Beliparib, seguido por Beliparib de mantenimiento hasta 36 ciclos de 21 días, o sea, 2 años. El segundo grupo recibió carboplatino más paclitaxel más Beliparib, seguido por placebo. O sea que una vez terminada la quimioterapia se suspendía el Beliparib. El tercer grupo recibió quimioterapia sin Beliparib, o sea con placebo y con mantenimiento de placebo. Al primer grupo, al que tiene Beliparib simultáneo con la quimioterapia y Beliparib de mantenimiento, lo vamos a llamar continuo. Y el segundo grupo, el que solamente tiene Beliparib durante la quimioterapia, lo vamos a llamar concurrente. El desenlace principal fue la supervivencia libre de progresión del brazo 1, o sea, del continuo, versus el brazo 3. Y haciendo una evaluación jerárquica de los pacientes con mutación del BRCA, o sea que primero se hacía una evaluación de cómo les iba a los pacientes con BRCA y después, si esos daban positivo, se hacía la siguiente comparación, que es con todos los pacientes independientemente de su mutación de BRCA. También se hizo un análisis del grupo que tenía defectos en la recombinación homóloga, pero en este estudio la definición de defecto en la recombinación homóloga por MyChoice no fue con el punto de corte convencional de 42, sino que utilizaron uno un poco menos exigente de 33. Se hizo estratificación por el tipo de citorreducción, por el estadio, por la región, por la presencia o ausencia de enfermedad residual, por el régimen de quimioterapia, por la presencia de mutación del BRCA germinal. Esto se hizo a los 14 meses de iniciado el estudio, porque se estaba notando imbalances entre los diferentes brazos en esta variable en particular. Este estudio también fue presentado por Bob Coleman en ESMO del 2019 y también fue publicado en el New England Journal of Medicine. Es un estudio grande con 1.140 pacientes. Con respecto a las características de los pacientes, un estudio bien balanceado, con una edad mediana de 62 años. El grueso de los pacientes tenían estadio 3, 3/4 partes de los pacientes. Se hizo citorreducción inicial, primaria, en el 68%, de intervalo en el 26%, muy parecidos en ambos grupos. La dosis de paclitaxel se permitía que fuera cada semana o cada 3 semanas y más o menos la mitad optó por la una o por la otra. Con respecto a las mutaciones del BRCA, se evidenciaron 31% en el grupo de continuo y 27% en el grupo control. Defectos de recombinación homóloga se encontró en el 63% de los pacientes, que incluían los pacientes con mutación del BRCA. Aquellos que no tenían defectos de la recombinación constituyen el 37 o 38% de los pacientes. Con respecto a los efectos secundarios del Beliparib, se observaron efectos secundarios en el 100% de los 3 brazos. En el 88% hubo efectos secundarios del Beliparib
en el brazo continuo comparado con 77% en el grupo control. Efectos adversos serios fueron muy similares en los tres grupos. Lo que sí fue un poquito distinto es que hubo más efectos adversos que causaron la descontinuación del tratamiento en el grupo de Beliparib que en el grupo control, pero no hubo incremento en la mortalidad asociada al tratamiento en ninguno de los tres grupos. Con respecto a los eventos adversos durante la fase de combinación, podemos apreciar que hubo un incremento en las toxicidades hematológicas cuando se combinaba quimioterapia con Beliparib y algunas con incremento en las toxicidades grado 3 y grado 4. En cuanto a las toxicidades durante la fase de mantenimiento en la que el Beliparib estaba sin quimioterapia, las toxicidades grado 3-4 prácticamente desaparecían, pero seguían existiendo mayores toxicidades relacionadas con el sistema hematopoyético y vómito y fatiga. Aquí está la curva principal del estudio, que fue la supervivencia libre de progresión en pacientes con mutaciones del BRCA. Aquí podemos apreciar que la supervivencia mediana del grupo que recibió Beliparib en forma continua tuvo una supervivencia libre de progresión de 34 meses versus 22 meses en el grupo control, con un hazard ratio de 0.44. Este estudio tuvo un seguimiento mediano de aproximadamente 28 meses. En cuanto a la supervivencia libre de progresión de pacientes con defectos de la recombinación homóloga, incluyendo los pacientes que tenían mutación del BRCA, también se evidenció un gran beneficio con la adición de Beliparib, con 31.9 meses versus 20 meses, con un hazard ratio de 0.57. Con respecto a la desenlace de la supervivencia libre de progresión a intención de tratar de toda la población, independiente de la presencia o no de defectos de la recombinación homóloga o de mutación, se encontró también un incremento en la supervivencia libre de progresión de 23.5 meses versus 17.3 meses en el grupo que recibió Beliparib, al compararlo con el control, con un hazard ratio de 0.64. Cuando ya se hizo un análisis exploratorio de los diferentes grupos y subgrupos, encontramos lo que más o menos uno esperaría, y es que cuando hay mutaciones del BRCA o alteraciones de la vía de la reparación de la recombinación homóloga, hay un gran beneficio de la adición de Beliparib. Sin embargo, en los pacientes que tenían un defecto de la reparación homóloga con BRCA sin mutación, el beneficio pues parece ser menor, por 22.9 meses versus 19.8 meses. Yo especulo que posiblemente es porque el criterio de inclusión para hablar de que había defecto de recombinación homóloga positivo, al incluir pacientes con puntajes menores de 42, es posible que hayan seleccionado pacientes que son menos susceptibles de beneficiarse del inhibidor del PARP, pero eso es una especulación. De nuevo, el beneficio de los pacientes que no tienen defectos en la recombinación homóloga, pues parece por lo menos numéricamente inferior, 15 meses versus 11.5 meses de supervivencia libre de progresión. La conclusión de los autores es que el Belia muestra que el Beliparib, junto con quimioterapia seguido por Beliparib de mantenimiento, prolonga la supervivencia mediana prolonga la mediana de supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de ovario recién diagnosticados serosos de alto grado, independientemente de la mutación de BRCA o del estado del HRD status.
El riesgo de recurrencia de progresión disminuyó en un 56% en pacientes con mutaciones de BRCA, 43% en pacientes con alto HRD y 32% en la población general. El brazo de beliparib concurrente, es decir, el que no tenía mantenimiento, no mostró beneficio en la supervivencia libre de progresión. Los investigadores concluyen que la adición de beliparib con quimioterapia seguido por beliparib de mantenimiento puede ser considerada una nueva primera línea de tratamiento para pacientes recién diagnosticadas con cáncer de ovario seroso de alto grado.